El tema de hoy es aparato respiratorio. Bueno, una de las funciones principales que tiene el aparato respiratorio es producir la hematosis o intercambio gaseoso. Esto supone el transporte, la filtración del aire del exterior hacia la intimidad del pulmón, donde se va a producir el fenómeno de intercambio gaseoso o proceso respiratorio. Aparte de esa función primordial, va a tener otras que son el olfato, la percepción de olores, el habla, la emisión de sonido, o sea, la fonación, la producción de secreción de hormonas y una respuesta inmediata. En cuanto a la hematosis, intercambio gaseoso, transporte del aire del exterior hacia los pulmones, supone el calentamiento, o sea, una temperatura adecuada al aire, la humectación del aire, o sea, una humedad adecuada, y la eliminación de partículas extrañas. O sea que requiere un acondicionamiento del aire que se tiene que hacer en todo ese aparato. En cuanto a la estructura histológica del aparato respiratorio, va a estar formada por dos partes fundamentalmente. Una parte que es conductora, que conduce el aire del exterior al interior del sistema, y una parte respiratoria, que es la zona donde se produce el intercambio gaseoso o proceso respiratorio. La porción conductora comienza en la cavidad nasal, sigue en la rino y orofaringe, se continúa con la laringe, con la tráquea, los bronquios principales, extrapulmonares e intrapulmonares, y los bronquiolos. Esa porción es evidentemente de conducción del aire. Luego comienza la porción respiratoria, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Eso está representado por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. El área conductora y respiratoria lo vemos en este dibujo. Vamos a ver la cavidad nasal hacia arriba, la rinofaringe, la orofaringe, que es común a las vías digestivas, la laringe, la tráquea, la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios extrapulmonares, los bronquiolos, bronquios respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. Aparte de la estructura que constituyen las vías de conducción y respiratoria, existen otras estructuras que participan, contribuyendo a que se realice el traslado del aire. O sea, que se produzca lo que se conoce como mecanismo de ventilación pulmonar. Eso incluye otras estructuras como el tórax, el diafragma y el tejido conectivo elástico de los pulmones, que supone desplazar el aire desde el exterior hacia la parte interna, donde se produce el intercambio, hacia la parte respiratoria. Ahí en el esquema vemos las fosas nasales, la cavidad nasal, la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, las bifurcaciones de los bronquios extrapulmonares, los bronquios intrapulmonares que van a entrar a ambos pulmones, un izquierdo y un derecho, y las estructuras que acompañan a esa masa pulmonar, que son las costillas, los músculos intercostales, el músculo diafragmático. Esa estructura van a contribuir conjuntamente con las fibras elásticas que están constituyendo el estroma pulmonar a la ventilación, o sea, el transporte del aire desde el exterior hacia el interior de los pulmones y la
eliminación del aire del interior hacia el exterior. Como primer órgano tenemos las fosas nasales. Las fosas nasales, desde el punto de vista histológico, están divididos en dos partes. Una parte que es la región respiratoria y otra que es la región olfatoria. La región olfatoria es una pequeña porción que está revestido por la denominada mucosa olfatoria que se encuentra en la parte dorsal de la cavidad o de la fosa nasal. Y la región respiratoria, que representa la mayor parte de la superficie de las fosas nasales, está revestido la mucosa por un epitelio de tipo respiratorio, o sea, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, que tiene por función primordial entibiar y humidificar el aire expirado. Como vemos en el dibujo de la parte inferior, tenemos la cavidad nasal con el vestíbulo nasal, la cavidad nasal cubierta de la mucosa nasal, los cornetes, y en la parte dorsal tenemos la zona de la región olfatoria. Como vemos, en la mucosa de la cavidad nasal, la parte respiratoria, está recubierto por un epitelio respiratorio, o sea, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ahí vemos en el slide, con técnica de hematoxina, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, recuerden, caracterizado por los núcleos a diferentes niveles. Esto no significa que las células se encuentran a diferentes niveles, sino todas apoyan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. En la superficie se ven los cilios, claramente, y se ven los espacios en blanco, donde estaría ocupando la célula caliciforme, que ustedes saben que con esta técnica no se colorea la célula caliciforme. Por debajo de la membrana basal vemos una lámina propia de tejido conectivo muy vascularizado, donde podemos ver ahí un gran vaso sanguíneo que está irrigando y muy próximo al epitelio. Como vemos, la fosa nasal, la nariz, posee una rica irrigación que está ubicada en la lámina propia, debajo del epitelio. Su función primordial es entibiar el aire expirado. Y esos vasos sanguíneos, esas venas dilatadas, amplias, numerosas, se denominan a toda esa estructura un sinusoide cavernoso, ya que forman una especie de tejido eréctil, rico en cavidades o cavernas, por eso que se denominan cuerpos cavernosos. Ahí vemos en el slide, con la técnica de hematoxina, el corte transversal de un cornete donde vemos el cartílago en la parte media, y a ambos lados tenemos el epitelio estratificado cilíndrico ciliado, a la derecha y a la izquierda, y la lámina propia, donde se ven la gran cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran por debajo del epitelio, muy cercano al epitelio, lo que facilita la parte de la humectación, el calentamiento del aire, para darle la temperatura adecuada al aire que va a entrar al interior de las vías respiratorias. En la región olfatoria, la mucosa está recubierta por un epitelio pseudoestratificado muy alto, que en estado fresco tiene un color amarillento, pardo amarillento, diferente al resto de la mucosa respiratoria. En ese epitelio podemos identificar tres tipos celulares, como ustedes ven en ese dibujo. Tenemos las denominadas células olfatorias, las células de sostén
y las células basales. Ahí tienen las células olfatorias. Como ustedes ven, es en realidad una neurona modificada, ya que tiene un axón hacia la parte inferior, el cuerpo celular con un núcleo redondeado en la parte media, el epitelio, y una dendrita importante que sale al exterior y en la superficie produce una dilatación, que es el bulbo olfatorio, del que parten cilias paralelas a la superficie de las otras células, de las células de sostén o sustentaculares, cubierta por una rica capa de mucina, abundante capa de mucina. Las células de sostén, que son células altas que ocupan y sostienen a las células olfatorias, tienen el núcleo en la región apical y presentan gran cantidad de vellosidades, microvellosidades que se entremezclan con la cilia. Y por último, en la parte basal, sobre la membrana basal, tenemos las células basales que, como ven en el dibujo, presentan gran cantidad de mitosis, que está indicando que es una célula que se divide y es justamente la encargada de producir los otros dos tipos celulares. Entonces, como vimos, las células olfatorias en realidad son neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares van a tener su dendrita, que está dirigida hacia la superficie, y su axón hacia la membrana basal, dirigiéndose hacia el sistema nervioso central. Tienen un núcleo redondeado ubicado en la parte media del epitelio, sostenida por las células sustentaculares, entre las células sustentaculares y las basales. Y en la superficie las dendritas forman un ensanchamiento, un agotamiento, que es el botón o bulbo olfatorio, desde el que parten cilias paralelas a la superficie, se encuentran incluidas en una importante capa de mucina. En el dibujo de la parte superior derecha vemos un corte del epitelio de la mucosa olfatoria, donde tenemos las células olfatorias, como ustedes ven, con la protección axónica atravesando la membrana basal, y la dendrítica en la superficie formando el botón, y las cilias dirigidas en forma paralela a la superficie. Las células sustentaculares o las células de sostén, que tienen el núcleo en la parte apical, ocupan toda la extensión del epitelio de la membrana basal hasta la superficie, en donde tienen gran cantidad de microvellosidad. También vemos las células basales, ubicadas en la parte basal, y observamos la presencia en la lámina propia de la glándula olfatoria de Grundler-Bowman, que tiene un conducto excretor que sale al exterior. Este va a producir una sustancia sedosa que va a ser el que va a fluidificar a las sustancias odoríferas para que puedan ser captadas. En la parte inferior, con la técnica de metoxilina eosina, vemos un corte de la mucosa olfatoria, donde podemos ver el epitelio estratificado, con la gran cantidad de mucina en la superficie, y los conductos excretores de las glándulas olfatorias o glándulas Bowman, que se encuentran en la lámina propia, muy vascularizada y con filotes nerviosos, como vemos en el slide. Las cilias del bulbo olfatorio son inmóviles, no se mueven, y la función que tiene es aumentar la superficie de contacto con las sustancias aromáticas. El axón que vemos en la parte inferior, en la zona subepitelial, termina en los filetes olfatorios y que en conjunto van a formar el nervio olfatorio. Las células de sostén o sustentaculares son las células que sostienen y separan la célula olfatoria, rodean a las prolongaciones de la célula olfatoria, tienen el núcleo oval y se ubican en la zona apical, de donde parten innumerables microvellosidades entremezclándose con los cilios. Ahí vemos en el esquema
Pone el dibujo en la parte superior derecha, el epitelio olfatorio nuevamente con las células olfatorias, el bulbo olfatorio, la cilia, el axón en la parte inferior rodeada de células Schwann, vemos las células sustentaculares con los cilios y las microvellosidades entremezcladas en la superficie, las células basales, y en la lámina propia vemos la glándula de Bowman con el conducto excretor que sale al exterior. En el slide con la técnica de hematoxina en la parte inferior también vemos el epitelio olfatorio, vemos las glándulas olfatorias, los conductos excretorios de la glándula olfatoria y grandes filetes nerviosos por parte del nervio olfatorio. Por referencia a las células basales, son células pequeñas ubicadas en la base sobre la membrana basal. Se observa gran cantidad de mitosis, o sea que son células propensas a sufrir mitosis, y son células pluripotenciales en realidad, que tienen la función de diferenciar de los otros dos tipos celulares, cuando las otras células se destruyen o eliminan por algún motivo. O sea que las células olfatorias son las únicas neuronas que se pueden regenerar, es un caso excepcional. En el slide vemos también el epitelio olfatorio y vemos las glándulas olfatorias o glándulas Bowman y el conducto excretor que sale al exterior. Como ya vimos en la lámina propia, están las glándulas de Bowman o glándulas olfatorias, que tienen una secreción de tipo serosa, que se eliminan en la superficie y actúan como una sustancia, un solvente, una sustancia que disuelve las sustancias aromáticas para que puedan ser captadas más fácilmente. Ahí tenemos en el slide de abajo, de la parte izquierda, tenemos el epitelio con los conductos excretores de las glándulas de Bowman en la lámina propia y gran cantidad de filetes nerviosos. En el slide de la derecha, mayor aumento del epitelio olfatorio, las cilias, por debajo de la membrana basal. En la lámina propia vemos el gran desarrollo de las glándulas de Bowman, que son evidentemente glándulas de tipo serosa. De las fosas nasales se continúa con la faringe, la orofaringe, que es común con las vías digestivas, la laringe y la tráquea. Esas estructuras están recubiertas por epitelio estratificado, cilíndrico ciliado con células calciformes, una lámina propia que va a apoyar sobre la estructura cartilaginosa ósea de la región. Y las porciones que son compartidas con las vías digestivas va a tener una porción de epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la tráquea, que es un conducto que va a trasladar el aire de esa primera porción superior de la vía respiratoria hasta los bronquios para ingresar en la masa pulmonar, va a trasladar de la laringe hasta la bifurcación de esos bronquios extrapulmonares el aire. De manera que tiene que estar constantemente abierto, se tiene que mantener abierto para que el aire pueda pasar libremente y llegar a los pulmones. Aparte de los tejidos circundantes que le confieren rigidez, en el interior de la estructura de la tráquea están incluidos cartílagos de tipo hialino que impiden que colapse la pared traqueal. Ahí tenemos un corte en ese esquema de la parte inferior, un corte transversal de la tráquea,
donde tenemos su diferente estructura, la mucosa, la submucosa, el cartílago hialino y la adventicia, túnica adventicia, que lo vincula con los tejidos circundantes. Ese cartílago, como ustedes ven, ese cartílago hialino, así incompleto, y en la parte posterior ambos extremos están completados por músculo traqueal, que es un músculo liso, o músculo del RI6. En la mucosa traqueal, el epitelio es un estratificado cilíndrico ciliado, con células calciformes. Si observamos con el microscopio electrónico, se van a identificar diferentes tipos celulares en ese epitelio. Tenemos las células ciliadas, que tienen cilios en su superficie apical, extendidas hasta una capa de mucina que recubre toda la superficie del epitelio. Vamos a tener las células calciformes, que son las células encargadas de secretar esa mucina sobre la cilia. Las células en cepillo, que tienen un borde en cepillo, un borde apical, y en la parte basal tienen contactos con nervios aferentes, o sea, hay una sinapsis de tipo epitelio dendrítico. En el slide, o mejor dicho, en el dibujo de la parte inferior, tenemos los diferentes tipos celulares que podemos identificar. Las células ciliadas, las células calciformes, las células en cepillo, las células intermedias, las células basales y las células endócrinas. Las células intermedias, como su nombre lo dice, son estados intermedios de los otros tipos celulares. Las células basales son células madres que van a generar los otros tipos celulares cuando tengan que reponerse. Y las células endocrinas son células que tienen gran cantidad de gránulos basales y son similares a todas las células endocrinas que encontramos en la columna. En el slide de abajo a la izquierda tenemos una hematoxina, donde vemos el epitelio respiratorio con los cilios. En la parte derecha, una micrografía electrónica de barrido, donde vemos la superficie, donde se ven las células ciliadas y las células en cepillo. Con referencia a la lámina propia, está compuesta por un tejido conectivo muy rico en fibras elásticas, que se continúa sin un límite preciso con la submucosa. En la túnica submucosa, aparte de contener también gran cantidad de fibras elásticas, aparecen las glándulas traqueales, que son glándulas de tipo seromucosa. En los slides que encontramos en la parte derecha tenemos en la parte superior un corte transversal de la tráquea, como se ve, la mucosa, la submucosa, el cartílago hialino, que ustedes ven que es un anillo incompleto, y en la parte posterior está unido por fibras musculares lisas. Y también encontramos en esa zona gran cantidad de glándulas traqueales. En la parte de abajo vemos un slide a mayor aumento de la zona, esa zona donde vemos el epitelio, la lámina propia y la submucosa, donde aparecen gran cantidad de glándulas, seromucosa, como ustedes ven, y hacia abajo la fibra muscular lisa. Con referencia al cartílago, es un cartílago que tiene la forma de una herradura, es un anillo incompleto,
es de tipo hialino y rodea a la submucosa por la parte anterior y lateral. Están incluidos en un tejido conectivo fibroso por fuera del pericondrio, como si fuera una lámina fibroelástica. Hacia atrás, en la parte posterior, se completan los extremos del anillo incompleto con el músculo traqueal o músculo de Reissenstein, que es músculo liso. Y por último, la túnica adventicia, que está por fuera de esa membrana fibroelástica que recubre al cartílago y al pericondrio, y está constituido por tejido conectivo laxo, líquido lípido, que le relaciona con las estructuras subyacentes. Con referencia a los bronquios extrapulmonares, se originan en la bifurcación de la tráquea y histológicamente tienen la misma estructura que la tráquea. Ahí, como vemos en la figura, vemos la tráquea, la bifurcación o división en forma dicotómica, forman los dos bronquios extrapulmonares principales, y esos bronquios van a formar bronquios lobares, que van a ir a cada lóbulo, pulmón derecho e izquierdo, y a su vez se van a dividir en bronquios segmentarios que van a dirigirse a los segmentos broncopulmonares que forman parte de cada lóbulo pulmonar. Una vez que el bronquio extrapulmonar ingresa a los pulmones, pasa a denominarse bronquio intrapulmonar. Los pulmones son dos órganos pares que están suspendidos por los tallos bronquiales y los tallos vasculares, y están divididos por profundas fisuras en lóbulos. A su vez, estos lóbulos se subdividen en segmentos broncopulmonares, que a su vez se dividen en lobulillos pulmonares. Toda la superficie del pulmón está recubierta por la pleura visceral. En el dibujo de la parte derecha vemos el pulmón con las bifurcaciones, los bronquios extrapulmonares para ambos pulmones, derecho e izquierdo, y los bronquios intrapulmonares ya cuando penetran en la masa pulmonar. Ese bronquio intrapulmonar, como vemos, cambia su estructura. Ahí, si miramos el dibujo mayor tamaño, a una ampliación, porque los cartílagos ya pasan a ser placas de cartílago, no son más anillos incompletos, que recubren toda la superficie. Entre la mucosa y el cartílago, las placas de cartílago, se encuentra el músculo liso, que ya es continuo y tiene una dirección en forma helicoidal. Ese bronquio intrapulmonar está acompañado por la arteria pulmonar y por la vena pulmonar, que se ubica entre los tabiques que dividen los segmentos broncopulmonares. Tenemos el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, donde comienza la porción de intercambio gaseoso. Entramos en el lobulillo pulmonar, donde vemos los alveolos, los tabiques interalveolares, como ven ahí, y cada lobulillo está profundamente irrigado, como tiene la red capilar que rodea completamente al lobulillo y a cada uno de los alveolos, de la misma manera que la fibra de elastina es la que persiste hasta el alveolo pulmonar. Lo que denominamos árbol bronquial es la división del bronquio, que en forma dicotómica se va dividiendo, formando un sistema arboriforme de ramificación, que es lo que denominamos árbol bronquial. A estas ramificaciones acompañan arterias, linfáticos y nervios, que van siguiendo el recorrido de esta rama bronquial. En cambio, las venas
se localizan entre dos ramificaciones bronquiales. De manera que el tejido conectivo que rodea a las venas forma tabiques, que son los tabiques interlobares, que dividen al pulmón en lóbulos. Y los segmentos broncopulmonares que están en cada lóbulo están separados por tejido conectivo, denominados tabiques intersegmentales. En el dibujo de la derecha vemos el pulmón con sus divisiones, como ustedes ven, arboriforme, se van dividiendo de forma dicotómica y forman como si fuera un árbol. Ese es el árbol bronquial. En el dibujo aumentado que tenemos, vemos el inicio de un lobulillo pulmonar. Tenemos el bronquiolo, ya no hay más cartílago, solamente el músculo liso que rodea la luz del bronquio, la arteria pulmonar, la vena pulmonar que acompañan en las divisiones, el bronquiolo respiratorio con las alveolizaciones, el conducto alveolar, el saco alveolar y el alveolo. En cada uno de estos sacos alveolares y alveolos están irrigados por una rica red capilar. De la misma manera, por una rica red de elastines que rodean el alveolo. Cada segmento broncopulmonar recibe un bronquio segmentario que parten de los bronquios lobares. Esa ramificación bronquial se va produciendo en forma dicotómica, como ya dijimos, y forman unas 21 generaciones de ramificaciones. Las ramificaciones mayores se denominan bronquios y las menores se denominan bronquiolos. En el dibujo de la parte derecha tenemos un esquema de la estructura de un bronquio acompañado de una arteria pulmonar. Vemos las glándulas, vemos el cartílago, las placas de cartílago, vemos las fibras nerviosas que acompañan. Esos bronquios se va a continuar con los bronquiolos, o sea, en el lobulillo pulmonar, donde vemos que desaparece el cartílago y queda solamente la fibra muscular, que se hace continua y tiene una dirección helicoidal. Eso está siempre acompañado por una rama de la arteria pulmonar, hasta la masa alveolar, el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alveolos, rodeado externamente por las pleuras. Y una rama de la vena pulmonar, que va por los tabiques entre dos bifurcaciones bronquiolares. Bueno, en este esquema vemos las divisiones del árbol bronquial y las diferentes características histológicas que tienen a medida que esa división se va produciendo en forma dicotómica y se va constituyendo el árbol bronquial que vimos. Es muy interesante porque con esto uno va entendiendo cómo se van produciendo los cambios morfológicos en la estructura insensiblemente a medida que vamos cambiando el recorrido del árbol bronquial. Comenzando con la tráquea, vemos que en la tráquea el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, hasta prácticamente su bifurcación en bronquios. La célula caliciforme, encontramos el epitelio, las células ciliadas, encontramos el epitelio, glándulas, encontramos el cartílago hialino, el músculo liso y las fibras elásticas en la pared traqueal. En los bronquios extrapulmonares
o bronquios principales, también tenemos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, con células ciliadas, con glándulas, con cartílago hialino, con músculo liso y con fibra elástica. En los bronquios lobares persiste el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, va disminuyendo su espesor. Hay células caliciformes, hay células ciliadas, hay glándulas, hay cartílago hialino, hay músculo liso y hay fibra elástica. Eso persiste hasta el bronquio segmentario, el epitelio pseudoestratificado, que va disminuyendo de espesor, las células caliciformes, las células ciliadas, las glándulas, el cartílago, el músculo liso y la fibra elástica. Cuando ingresamos en el lobulillo pulmonar, en el bronquiolo terminal, ya el epitelio se hace gradualmente de cilíndrico simple a cúbico simple. Ya no hay más células caliciformes, hay células ciliadas, ya no hay glándulas, desaparece el cartílago, persiste el músculo liso y las fibras elásticas también. En el bronquiolo respiratorio, ya el epitelio es cúbico simple, no hay células caliciformes, puede o no haber células ciliadas, no hay glándulas, no hay cartílago hialino, persiste la fibra muscular y las fibras elásticas. En el conducto alveolar, el epitelio se hace plano simple, cúbico, ya no hay células ciliadas, no hay células caliciformes, no hay glándulas, no hay cartílago hialino, persiste el músculo liso y la fibra elástica. Cuando entramos en los sacos alveolares y alveolos, el epitelio se hace plano netamente, desaparece la fibra muscular a la altura del conducto alveolar y las fibras elásticas la única que persiste hasta el alveolo. Los bronquios tienen una estructura histológica formada por una túnica mucosa con un epitelio que es similar al de la tráquea, que va gradualmente cambiando de pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes hasta cilíndrico simple con células caliciformes. La lámina propia contiene abundantes fibras elásticas longitudinales y por debajo una túnica muscular formada por anillos de células musculares que tienen un recorrido helicoidal. En el slide de la derecha vemos la imagen de un bronquio intrapulmonar donde aparecen ya las placas de cartílago, no el anillo de cartílago, que encontramos en el bronquio extrapulmonar, similar a la tráquea. En el caso del bronquio intrapulmonar aparecen placas de cartílago. Vemos la mucosa por el epitelio, la lámina propia, y después vemos toda la masa de tejido alveolar, donde podemos identificar incluso un bronquiolo que se caracteriza por no tener cartílago. Vemos conductos alveolares, bronquiolo terminal. En las mucosas del bronquio hay glándulas, esas glándulas siempre acompañan al cartílago, que como dijimos es un cartílago discontinuo en forma de placas, de manera que el bronquio está siempre constituido por cartílago, el bronquio intrapulmonar por placas de cartílago y glándulas en su pared. Vemos en la slide de abajo, a la izquierda, un bronquio, donde vemos el epitelio respiratorio, las glándulas y las placas de cartílago.
placas, un cartílago discontinuo y la masa alveolar que le rodea. En el slide de la parte superior derecha vemos un bronquio, también con una placa de cartílago, un bronquio de mucho menor diámetro. Vemos el epitelio, el músculo liso que rodea a la lámina propia, y vemos los alvéolos que le rodean. En el slide a la derecha hacia abajo tenemos otro bronquio intrapulmonar, las placas de cartílago de celeste. Vemos la lámina muscular que rodea completamente a la luz, y después vemos la mucosa con el epitelio y la luz del bronquio intrapulmonar. Con referencia al bronquiolo, la modificación histológica va siendo gradual, por supuesto. El epitelio se conforma de un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas o no, pero no presentan cartílago ni glándula. Y lo que se hace patente y se engruesa es la capa muscular del músculo liso que rodea toda la luz. Como vemos en el slide de abajo, vemos hacia la derecha el epitelio cilíndrico alto que gradualmente hacia la izquierda va cambiando a cilíndrico cúbico. Desaparece el cartílago y vemos la capa muscular que rodea la luz solamente. De manera que el epitelio baja gradualmente de cilíndrico estratificado a cilíndrico simple hasta hacerse cúbico. Entonces el epitelio del bronquiolo está conformado por un epitelio de células cúbicas o cilíndricas bajas, ciliadas, y acompañados de células que reemplazan a las células que se conectan. No hay más células que se conectan. Son las denominadas células de Clara, que se caracterizan, como ustedes ven en el esquema superior izquierdo, por la presencia de vesículas de secreción en su tercio apical. Tienen un abundante retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, lo que indica un aparato de síntesis de proteína importante. En la micrografía electrónica de barrido que encontramos a la derecha, vemos la superficie del bronquiolo, donde podemos ver más aumentada la imagen de las células de Clara y las células ciliadas. En el bronquiolo, la musculatura es más gruesa que en los bronquios, por lo que las contracciones tienen mayor efecto sobre la luz bronquiolar. La función normalmente de la musculatura de bronquios y bronquiolos es la de distribuir en forma equilibrada el aire en todos los sectores pulmonares, distribuir el aire en forma uniforme. En el esquema que vemos en la parte derecha tenemos un bronquiolo donde se ve la luz, el epitelio, la lámina propia y la capa muscular gruesa que rodea completamente la luz, y después los alvéolos pulmonares. Hasta este momento lo que estábamos describiendo correspondía a lo que denominamos zona de conducción. Ahora vamos a ver la región respiratoria. Los últimos bronquiolos que constituyen el sistema de conducción de aire son los bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal se divide en dos bronquiolos respiratorios. Y acá donde comienza la región respiratoria, o el área respiratoria del pulmón, o la área de intercambio.
Porque de tanto en tanto aparecen en la pared del bronquiolo respiratorio dilataciones que son alveolos revestidos en epitelio plano simple. El epitelio de la pared del bronquiolo es cilíndrico bajo a cúbico, compuesto por células ciliadas y células de Clark. Este epitelio, en el tejido conectivo subyacente, contiene las fibras musculares lisas que rodean a la pared del bronquiolo respiratorio. En el slide, con la técnica de hematoxilinosina que tenemos a la derecha, encontramos un bronquiolo terminal, donde se dividen en dos bronquiolos respiratorios que en su pared aparecen alveolizaciones de tanto en tanto, que están marcadas con la letra A. Se continúan con el conducto alveolar, los sacos alveolares y los alveolos. Cada bronquiolo respiratorio va a continuarse con una ramificación que se denomina conducto alveolar, debido a que en su pared cada vez los alveolos se hacen más numerosos. Y las células cúbicas o cilíndricas de la pared se encuentran cada vez más aisladas, en grupos aislados, revestidos de fibras musculares y tejido conectivo. Cuando falta la fibra muscular, está indicando que ya comienza los alveolos, ya desaparece el conducto alveolar. Como vemos en el esquema de la derecha, tenemos un bronquiolo terminal que va a desembocar en un bronquiolo respiratorio, donde vemos las alveolizaciones, el epitelio. Se continúa con el conducto alveolar, que es con mayor cantidad de alveolos, el saco alveolar, y terminan en la pared alveolar, donde se va a producir intercambio gaseoso. A partir de los alveolos del bronquiolo respiratorio ya se empieza a producir el intercambio. En la pared del alveolar aparecen ya otras células, como son el linfocito tipo 1 y el linfocito tipo 2, que vamos a ver más adelante, y lo mismo que macrófagos que pueden estar en la luz o puede estar en el tabique interalveolar. A su vez, cada conducto alveolar va a terminar en un espacio o atrio que es común a la entrada de dos o más sacos alveolares. Estos sacos alveolares están rodeados de alveolos que representan la porción más pequeña de la parte respiratoria. Como vemos en el esquema de la parte superior, tenemos el bronquiolo respiratorio, que va a terminar en un conducto alveolar, que a su vez termina en un espacio o atrio común a uno o más sacos alveolares, que están rodeados de alveolos. En los slides que tenemos en la parte inferior izquierda, tenemos la luz de un bronquiolo respiratorio que se conecta con un conducto alveolar. En el slide de la derecha abajo tenemos la pared alveolar con sus células que forman el epitelio plano simple, y entre el tabique interalveolar tenemos la presencia de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Lo que entendemos por asilo respiratorio es el volumen de tejido pulmonar o la masa de tejido pulmonar ventilado por la ramificación de un bronquiolo terminal. Este volumen pulmonar es la unidad
principal funcional del pulmón. Todos sus elementos, todos sus componentes intervienen en el intercambio gaseoso. Este ácido respiratorio coincide con el lobulillo pulmonar, que tiene más o menos la forma de una pirámide con el vértice hacia el interior del pulmón, por donde penetra el bronquiolo terminal, y la base hacia la superficie pulmonar, hacia la pleura. En el slide con la técnica corriente de hematoximiosina vemos un bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Toda esa estructura histológica, a partir del bronquiolo terminal, va a constituir el acino respiratorio. En el dibujo de abajo tenemos el acino pulmonar, donde tiene el bronquiolo terminal, el inicio, y externamente los alveolos. Tiene más o menos la forma de una pirámide, con la base hacia la pleura y el vértice donde penetra el bronquiolo terminal. Histológicamente, la estructura de la pared alveolar es muy delgada, y la separación entre dos alveolos adyacentes, que constituye el tabique interalveolar, se compone de una capa de tejido conectivo, donde están capilares sanguíneos, revestidos por epitelios en ambas caras, que están orientadas hacia el espacio alveolar. Acá vemos la pared alveolar en el slide de la izquierda, con la técnica de hematoximiosina, donde vemos los alveolos y el tabique interalveolar. Se ven la célula endotelial del capilar que transcurre el tejido conectivo del tabique interalveolar y la pared formada por un epitelio plano simple. Vemos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. En el slide de la derecha, con la técnica especial de Orseína, para ver la elastina, vemos cómo la fibra elástica rodea completamente a los alveolos. Se encuentra en forma importante en la pared y los tabiques interalveolares. El tejido conectivo que forma parte del tabique interalveolar contiene fibras elásticas, como vimos, contiene fibras colágenas, y entre sus mallas se encuentran los capilares alveolares. Los capilares están en contacto con el epitelio superficial, por lo que la separación entre el epitelio son las membranas basales de ambos lados, que a veces pueden estar fusionadas. Ahí vemos en el slide de la derecha la pared alveolar, donde vemos los neumocitos tipo 1, la célula plana, los capilares en el tabique, los neumocitos tipo 2 y un macrófago, formando parte de la pared alveolar. Aunque a veces el macrófago se puede encontrar en la luz. Los capilares que se encuentran en el tabique interalveolar son capilares de tipo continuo. Además, en el tejido conectivo hay fibroblastos, hay macrófagos, mastocitos, linfocitos, células plasmáticas. Los alveolos se comunican entre sí por orificios en su pared, se denominan poros. Estos poros actúan equilibrando las presiones de aire en los alveolos. En la micrografía a gran aumento que vemos a la derecha, tenemos la pared alveolar, donde tenemos los diferentes tipos celulares,
la célula alveolar del neumocito tipo 1, la célula alveolar neumocito tipo 2, macrófagos alveolares en la luz y los capilares sanguíneos en el tabique interalveolar. En el esquema de la parte superior vemos el tabique interalveolar. En el espacio alveolar superior vemos la pared donde hay un macrófago, el neumocito tipo 1, una célula epitelial plana, la membrana basal, y el tejido conectivo del tabique vemos fibras elásticas, vemos fibroblastos, la membrana basal del capilar del tabique. En el espacio alveolar inferior vemos la pared formada por un neumocito tipo 1 con su membrana basal y un neumocito tipo 2 caracterizado por la presencia de los cuerpos lamelares o laminares. En la micrografía con la técnica de hematoxina en la parte inferior vemos esa estructura del tabique interalveolar con los diferentes tipos celulares. El epitelio alveolar se compone de dos tipos celulares, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. También se pueden encontrar los macrófagos alveolares, que se mueven libremente desplazándose en la superficie alveolar. A veces estos macrófagos se encuentran en el tejido conectivo de la pared interalveolar. Los neumocitos tipo 1, salvo en la zona donde está el núcleo, que es más ensanchada, son células muy delgadas, muy aplanadas, con un citoplasma de apenas 0,1 micrómetro de espesor, que está por debajo de la resolución del microscopio óptico. En el esquema de la derecha vemos la pared del tabique interalveolar, donde vemos el neumocito tipo 1, aplanado, con la zona nuclear dilatada, los macrófagos alveolares en la luz, el capilar en el tabique interalveolar y el tejido conectivo con sus fibras colágenas y elásticas características. En cuanto al neumocito tipo 1, la microscopía electrónica de radiotransmisión revela uniones entre células, uniones concluyentes, que en conjunto todas las células constituyen la separación entre el tejido conjuntivo y el aire y representan el 90% del revestimiento total de la superficie. De modo que la barrera que existe entre el aire y la sangre, la barrera de difusión, está representada por el citoplasma plano de las células endoteliales del capilar, las dos láminas basales con tejido conectivo intermedio y el citoplasma aplanado del neumocito tipo 1, que representa una estructura de un espesor promedio de unos 2 micrómetros. En la micrografía electrónica de transmisión de la derecha encontramos en amarillo la luz del alveolo y la luz del capilar interalveolar. Este capilar tiene su membrana basal, tejido conectivo del tabique, la membrana basal del neumocito tipo 1 y el citoplasma del neumocito tipo 1, y la luz del alveolo. También encontramos un macrófago la luz del alveolo
y en la pared alveolar un nemocito tipo 2 con sus cuerpos laminares característicos. En cuanto al nemocito tipo 2, el microscopio electrónico de transmisión revela un citoplasma con un contenido importante de retículo endoplásmico rugoso y un complejo de Golgi bien desarrollado, lo que revela un importante proceso de síntesis proteica. Además se ve una gran cantidad de cuerpos de un micrómetro de tamaño, llamados citosomas o cuerpos multilaminares, que tiene un contenido que es expulsado por exocitosis y vacían su contenido en la parte apical de las células. Ese agente expulsado es el agente tensioactivo, que forma sobre la superficie de alveolar una hipofase acuosa y una monocapa lipídica. En el esquema de la parte derecha vemos un nemocito tipo 2 en el proceso de síntesis de ese agente tensioactivo. Parte de la colina, aminoácido y síntesis de fosfatidilcolina, que del retículo endoplásmico rugoso pasan al aparato de Golgi, donde se eliminan los cuerpos laminados pequeños con fosfolípidos y los cuerpos multivesiculares con vesículas lipoproteicas que se fusionan, los cuerpos laminados pequeños y las vesículas lipoproteicas, formando los cuerpos multilaminares, que son los que se vacían en la pared apical de la célula, eliminando el agente tensioactivo. El agente tensioactivo va a constituir una película en la superficie alveolar, el denominado surfactante, que disminuye la tensión superficial entre el aire y el líquido de los alveolos y estabiliza, evitando que el alveolo colapse. En el esquema de la parte inferior izquierda vemos un nemocito tipo 2 con sus cuerpos laminares, con el surfactante vertiéndose hacia la luz, y los elementos que necesita para sintetizar ese surfactante que toma del capilar, los ácidos grasos, glucosa, colina y aminoácidos, que sirven para sintetizar el surfactante. En la microscopía electrónica de transmisión a gran aumento de la derecha, vemos en la superficie esos cuerpos multilaminares. En cuanto a los macrófagos alveolares, son similares a los macrófagos de otras partes del organismo. Se desplazan libremente sobre la superficie alveolar, eliminando por fagocitosis todas las partículas que llegan a la superficie alveolar. Todo aquello que pudo haber superado todas las barreras en las vías de conducción y llegan al alveolo son captados por estas células. Esas células cargadas del polo se denominan células del polo, que abandonan el alveolo hacia los bronquios, a la faringe y son deglutidas. En la microscopía electrónica de la derecha vemos un macrófago con una gran cantidad de lisosomas y fagosomas en su citoplasma, formando parte de la luz alveolar. También el macrófago puede migrar a través de la pared alveolar, atravesar el epitelio e instalarse en el tejido conectivo del tabique,
De ahí puede tomar la vía linfática y llegar a los ganglios linfáticos regionales, o simplemente permanecer en el tabique interalveolar y de ahí pasar a la luz cada vez que sea necesario. En el esquema inferior vemos la luz del alveolo, donde aparecen las células alveolares, el leucocito tipo 1, el leucocito tipo 2 con el surfactante que vierte a la luz y forma esa película tensioactiva en la luz del alveolo, apoyando sobre la membrana basal del capilar, las células endoteliales y los glóbulos rojos. Y la barrera que tiene que pasar los gases, el oxígeno de la luz del alveolo al eritrocito y el dióxido de carbono del eritrocito hacia la luz del alveolo. Al mismo tiempo se ve un macrófago que está en el tabique interalveolar y que está ingresando a través de un pseudópodo para tomar una partícula extraña en la luz del alveolo.